contábamos hace un ratito, esta diferencia, esta pelea que hubo entre el ministro Duhovne y el titular del INDEC, Jorge Todesca, por la medición de los pobres en el Gran Córdoba, que supera el 40,5%. El ministro se enojó por esa medición y dijo que había que revisar las maneras de medir. Sin embargo, Todesca salió a contestarle muy duramente. ¿Qué pasa? ¿Hay pobres o no hay pobres? Juan Carlos Junio, bienvenido. Hola. ¿Cómo le va? Tal? Bien. ¿Me puedo sumar antes de que arranque a eso? Sí, Porque cómo dice no. hay que revisar las maneras de medir, ¿no? Digo, ¿hay una modificación de la conformación de los índices para que den cierto resultado? Yo no sé. Estamos un poco esquilmados. Precisamente ese fue el centro del debate porque lo que le generó a Todesca y al INDEC el comentario del ministro es la generación de una duda sobre la metodología de estudio, de análisis, y en la medida que se instala la duda que vos de algún modo planteás, queda todo cuestionado. Por eso, cuando el ministro lo que manifiesta es exactamente una duda, lo que ocurrió es lo siguiente. Estaba en Córdoba y le preguntaron por el 40,5 que vos decís del Gran Córdoba. El Gran Córdoba es el segundo gran conglomerado de la Argentina, luego de la provincia de Buenos Aires, que tiene 1,5 millones de habitantes. 40,5 es un número enorme. Hay que tener en cuenta que el dato oficial de la nación, del país, es el 30,5. Córdoba 40,5, después en realidad creo que es el cuarto porque está antes Concordia, está antes el Gran San Juan, de forma tal que le resultaba muy incómodo estando allí de visita que le pregunté por eso, y entonces el ministro la verdad que lo que hizo fue zafar. Y bueno, zafó transitando un camino muy peligroso, que puso en duda la metodología y dijo que la metodología estaba bajo análisis, bajo revisión la metodología del INDEC, por lo cual el director del INDEC sale a pararlo e incluso manifiesta que está muy sorprendido por las declaraciones. Es el ministro de Hacienda de la Nación. Tanto es así el choque que el ministro de algún modo se disculpó, explicó que había habido un malentendido. Ahora, más allí de ese episodio, que muestra un rasgo del ministro de Hacienda, que en realidad se viene reiterando, que bueno, manifiesta permanentemente situaciones de optimismo que no se corresponden con la realidad. También le preguntaron por la desocupación y dijo que, por la inflación, primero, que iba a ser la mitad que el año anterior. El año anterior fue el 40,5. Hay que ubicar que el gobierno habla del 12 al 17, esa es la pauta inflacionaria oficial que estableció Sturzenegger, por lo tanto la mitad de 40 es 20. En realidad las consultoras hablan de 23, 24, 25, algunas más, por lo tanto ese número 20 es un número mágico que es mucho más que lo que plantea el gobierno. Pero volvamos entonces a los indicadores de pobreza. El tema es que, por ejemplo, la capital federal tiene el 19%, Córdoba tiene el 40%. La capital federal, de cualquier manera, que es nuestro distrito, por lo menos el mío, el 19%, ¿saben cuántos son? 600.000 personas, 580.000 personas, porque a veces los porcentajes... Claro, queda medio frío, ¿no? Son números fríos, 19, 23. Claro que 19 es mucho menos que 40. Eso está claro. Lo de Córdoba y lo de otras provincias es muy grave. También grave es el 30,5, que es el promedio nacional. Pero en esta ciudad, que es la ciudad más rica del país y que tiene el ingreso per cápita más alto del país, estamos con un 19%, pero eso incluye un 5% de indigentes. La indigencia es una palabreja que yo critico mucho porque en realidad oculta que los indigentes son gente que no come, que no le alcanza para comer, entre ellos niños, ancianos. Así que también el guarismo de nuestra ciudad es muy malo, ¿no?
En ese sentido, ¿podrían ir orientadas estas últimas medidas que están tratando de impulsar para relocalizar, ¿no?, a quienes se quieren instalar en lo que es la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en ciudades del interior? Eso podría, de alguna manera, modificar estos estimadores, ¿no?, de pobreza. Porque digo, lo que están diciendo es, hay mucha gente que viene de afuera, que se quiere radicar, que pide la residencia, se la damos, pero no tienen empleo. Entonces empiezan a conformar parte de lo que se aglutina, digamos, en lo que es pobreza, indigencia, en los asentamientos. ¿Esas medidas son para relocalizarlas y que realmente puedan conseguir lugar en otro lado? ¿Puede modificar algo el panorama? Mira, yo tengo con toda franqueza, Agustina, una visión muy crítica de eso. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene la misma población que en 1947, que hace 70 años. 2.900.000 habitantes. Sin embargo, los habitantes de las villas de emergencia se han duplicado. O sea que se demuestra que hay un problema de vivienda a pesar de que está estabilizada. Y en relación a lo que vos decís, los habitantes de nuestra ciudad que son migrantes están hace 3, 4, 5 generaciones, están integrados. No es que la ciudad creció por la inmigración de los países hermanos. Por lo tanto, en realidad, francamente, creo que lo que hay es una voluntad de expulsión de los migrantes de los países hermanos y de los migrantes de nuestro propio país que provienen de las provincias más pobres, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no hay generación de empleo, porque si hay generación de empleo acá o generación de empleo en el norte, ¿no es cierto?, no hay problema, porque la gente se queda en el lugar y absorbe el empleo. Y hay quien ofrece empleo y necesita trabajadores. Así que yo francamente creo que hay una conducta un tanto expulsiva de migrantes de los países hermanos y de migrantes de nuestras provincias. Lo central es generar trabajo. Sin embargo, alguien decía, el gobernar es generar trabajo. Sin embargo, el gobierno nacional en este sentido sostiene en que creó la misma cantidad de puestos de trabajo que perdió, por ejemplo, durante el año 2016. Pero en estos números, que Sí. podemos suponer que fueran ciertos, hay una trampita porque no se tiene en cuenta el crecimiento de la población, por ejemplo, ¿no? Sí, por lo pronto, la desocupación a fin del 2015 era el 5,9, que era un guarismo muy, pero muy importante, muy bueno. Muy cerca de lo que sería el piso técnico. La desocupación absoluta y total es difícil que exista. Estamos en el 9 en el promedio nacional, que es un 50% más, es muy importante. De cualquier manera, las noticias de hoy, como para completar este panorama, es que la ocupación, la generación de trabajo en la actividad privada industrial sigue sin crecer. En realidad, la actividad industrial lleva una serie de 15 meses de caída. De cualquier manera, hubo un crecimiento promedio, un crecimiento punta a punta de 114.000 trabajadores a lo largo del 2016. ¿Qué es eso? Porque en todo caso, desmenuzándolo, ahí hay dos factores. Uno, la mitad de esos 114.000 son monotributistas, que eran trabajadores no registrados que se registraron. Por lo tanto, en realidad, en términos de trabajar... El puesto ya existía. El puesto existía. Es cierto que es mejor que sea monotributista que trabajador no registrado, pero no hubo generación de trabajo. Y el otro 50, 60.000 trabajos que se crearon fueron en el Estado, fundamentalmente en las provincias, que quizá tenga que ver con el proceso eleccionario y con que, bueno, hay muchas provincias que son pobres y efectivamente el Estado es un proveedor de trabajo. De forma tal que en la industria, que es lo que el propio presidente de la Nación dice que es el trabajo genuino que se tiene que crear, seguimos sin que haya crecimiento. Por lo tanto, seguimos con guarismos de pobreza muy importantes y seguimos sin que se genere empleo, más allá del optimismo de Duhovne. Juan Carlos, me salgo un segundo de tu columna, pero me parece que es la foto que ilustra, ¿no?, la cuestión del empleo, y es lo que se veía ayer en la rural. 6 cuadras de cola de gente esperando para conseguir un puesto de trabajo, ¿no?, que superaba ampliamente lo que iba a estar a disposición. Sí, la verdad que fue muy tratado por todos los medios, porque inevitablemente es muy impactante, como vos decís. Yo francamente creo que los debe haber sorprendido también a los gobernantes, y eso muestra que los indicadores que estábamos comentando creo que también pueden ser engañosos.
Pero además el empleo joven, que es un fenómeno, yo diría, internacional, que es el doble que el desempleo joven, perdón, que es el doble que el promedio, que incluye a los adultos, es un problema social gravísimo porque, bueno, no tienen trabajo y no estudian, o sea que hay millones de jóvenes que están a la deriva. Lo de ayer y antes de ayer, colas y colas por una cantidad pequeña de puestos de trabajo, y los testimonios que en todos los medios vimos de esos jóvenes muestran que efectivamente la situación del empleo es gravísima, y si no hay un modelo que precisamente estimule la demanda interna y se vayan generando puestos de trabajo esencialmente en la actividad industrial, aunque también podría ser en la actividad de servicios, sin embargo en ambos no hay generación de empleo, lo que hay precisamente, además por el aumento de la población que todos los años crece, estamos con un problema de desocupación creciente, un problema social muy grave. Y ni que hablar si analizamos lo que ofrecían en la Expo Joven, ¿no? Los puestos Sí. de trabajo, que eran Sí, raros. y además algunos. los jóvenes se mostraban defraudados porque fueron con una expectativa, estuvieron horas y horas haciendo cola, después no había, en realidad les hacían llenar un formulario para que quede allí el formulario, en fin, había un componente de bluff, para decirlo crudamente, que los defraudaba aún más. Yo escuché el testimonio de una muchacha que venía de Rafael Castillo, una muchacha con 4 hijos, absolutamente decepcionada de la situación luego de horas y horas de espera. Una situación absolutamente impensada e insólita, la foto de ayer y de antes de ayer. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario.